Y continuamos con tu programa Canarias tal cual y como todos los jueves, mi amigo Fernando Weller y su management para todo. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Encantado de saludarte otra vez y de estar en contacto con tus oyentes. Y yo, Fernando, la verdad es que yo disfruto mucho estos programas contigo. Debe ser porque los dos somos marketingianos. Yo soy marketingiano de origen y a lo mejor por eso nos sale fluido estos temas cuando los conversamos. Los genes son definitivos en este sentido. Sí, son definitivos. Mira, tenemos tema para hoy. Los argumentos de venta, el precio, el valor. ¿Cómo podemos analizar esto de cara a la clientela? Y sobre todo cuando tenemos que cerrar una venta, ¿no? Sí, bueno, lo primero que yo te diría es que un vendedor que tiene que tener muy claro dónde radica el valor para el cliente en su oferta, en su planteamiento, ¿no? Comercial. Eh, y partiendo de la base que no hay ningún cliente igual y por lo tanto tampoco hay ningún episodio de venta igual, digamos que la base argumental que el vendedor utiliza para colocar y vender su producto, pues tiene que evolucionar y tiene que adaptarse a determinadas circunstancias. De tal manera que en algunos casos pues, el valor para el cliente puede radicar en el producto, en otras ocasiones puede radicar en el papel y en la gestión que puede desempeñar el propio vendedor. Otras cosas, en otros casos puede venir dada por unas circunstancias específicas en las cuales puede encontrarse el cliente y que nosotros de alguna forma podemos manejar en nuestro beneficio, ¿no? Digo beneficio en el buen sentido. Ujú. Quiero decir que de alguna manera la labor del vendedor tiene que tener tiene que fundamentarse muy claramente en dónde radica el valor para el cliente, ¿no? De- Y, y esto aplicable a todo tipo de productos, sean servicios tangibles o intangibles. Sí, sí, esto es aplicable a prácticamente cualquier producto, cualquier servicio, ¿no? O sea, lo importante es entender por qué el cliente nos compra, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de que el cliente sea nuestro cliente, de que opte por nuestra oferta en un momento determinado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar tener muy claro. Por eso yo siempre digo que hay que tener una visión digamos, de 360 grados del cliente. No solamente es intercambiar productos y servicios, es también gestionar una relación química y personal con el cliente, es también entender su ubicación y su relación dentro de lo que es su propia cadena de valor. Quiero decir que de alguna manera de este análisis y de este conocimiento es de donde emanan realmente argumentos sólidos y contundentes de cara a lo que el cliente necesita, ¿no? Y podríamos decir que a pesar de que cada cliente es cada cliente y ninguno es igual a otro, la manera de estudiarlos y de abordarlos, sí podríamos decir que es un método que se puede aplicar por igual. Bueno, no, realmente ahí ancha es Castilla. Quiero decir que cualquier método que te ayude a entender al cliente y a identificar dónde radica realmente su necesidad, bienvenida sea, siempre que sea honesto. Quiero decir que no. Obvio, obvio, eh, obvio. pero quiero decir que no falte a la ética, ¿no? Pero cualquier método que podamos utilizar de indagación, de conocimiento, de entrar en contacto con otros vendedores que tratan con la empresa, con la compañía que es destinataria de nuestro esfuerzo en un momento determinado, siempre depende mucho de la agilidad del propio vendedor y de la propia pericia del vendedor. Pero yo te lo planteo porque yo entiendo que, al igual que en la publicidad, las emociones son a veces el factor determinante, que tienen un poder mayor, de un mayor porcentaje sobre el raciocinio. Es decir, ese cliente que compra racionalmente, que estudia todas las variables y pone los pros y los contras y finalmente decide tu compra, o sea, lo que tú le estás ofreciendo, porque él racionalmente estudió y analizó la oferta. Eso suele ser el cliente racional, ¿no? Que los hay. Pero en la mayoría de los casos suma la emoción. El hecho, yo puedo ser muy razonable, pero tú me caes bien y termino comprándotelo a ti. Si la oferta es igual de otro proveedor a la tuya y tú eres el simpático, te lo compro a ti. Pero si tú no eres el simpático, a lo mejor termino comprándoselo a otro. Es decir, sigue habiendo mucha emoción al momento de la decisión de la compra y en consecuencia tiene que haber mucha emoción a la hora de argumentar. Bueno, yo creo que cada producto o cada servicio en un momento determinado puede tener una carga emocional o más o menos racional.
evidentemente, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del mundo de los seguros, te puedo garantizar que el 99,9% de las decisiones se toman por razones de tipo emocional. Me refiero a los seguros sobre todo de tipo privado, quizás no tanto Claro. en Sí, los los digamos, personales, en el los corporativos, y HCM. eso ya es distinto, pero en definitiva, efectivamente, la emoción juega un papel muy importante. Y la neurociencia es algo, nos lo está demostrando todos los días, ¿no? De hecho, lo que se está comentando por principios de la neurociencia es que, digamos, que las decisiones de compra las tomamos con la emoción y luego intentamos justificarlos a través de la razón. Pero la decisión ya está tomada. Está Me muy explico bueno lo que eso, quiero decir. ¿no? Está muy Sí, no, bueno. es lo que suele ocurrir en el 90% de los casos, además. Es decir, O muchas sea, veces uno, compramos. uno termina tomando la decisión por la emoción y después le busca las razones. La Eh, justifica ante sí mismo y ante los demás a través de la razón, ¿no? Cuando compramos un coche, por ejemplo, que es una decisión que debía ser racional, porque bueno, una persona al fin y al cabo compra un coche 3 o 4 veces a lo largo de su vida, o 5 veces, es decir, no más, ¿verdad? Y bueno, debía ser una decisión racional en la cual influyeran toda una serie de factores racionales de consumo, de precio, de línea de financiación, de garantía, en fin, de un montón de de la conceptos seguridad del de coche. tipo racional, la seguridad, efectivamente. Pero al final es la emoción la que nos hace tomar la decisión. Nos guste o no nos guste, somos así. Bueno, pues esto es lo que ocurre. Fíjate, por ejemplo, que una de las cosas que más perjudicó, por ejemplo, a las grandes superficies cuando se ordenó el cierre de los domingos, es que el hombre que asistía, que era quien compraba los fines de semana, pues dejaba de ir al supermercado. Y el hombre, en este sentido, somos bastante más botanates Más que mano las suelta, más compramos manos cosas sueltas más que las por mujeres, capricho, ¿no? sí, sí, Las sí. mujeres son mucho más racionales, mucho más de lista de la compra, mucho más de ceñirse a una planificación racional de necesidades y el hombre es más de impulso, ¿no? Y además impulso sobre productos que realmente implicaban un desembolso superior, ¿no? Y esto, pues la gran superficie lo pusieron de manifiesto en su momento, ¿no? Hay historias muy interesantes respecto al balance emoción-razón en el proceso de la venta, ¿no? Pues para mí yo creo que es determinante. Inclusive, a ver, cuando tú te planteas el tema de la publicidad, la parte creativa, cómo hacer un spot publicitario, la emoción termina siendo, pero un factor importantísimo, más que el racional. Tú puedes darle un argumento de mucha racionalidad, este producto es mejor, sabe mejor, es más sano, esto y lo otro, pero si no hay emoción, pareciera que no, que lo racional a mí me importa, pero no decido por eso, decido por el corazón, ¿no? Sí, bueno, a medida que el orden de necesidades va siendo cada vez menos básico y más sofisticado, más fundamentado en el simbolismo, en la representatividad social, en una serie de factores, pues la emoción va cobrando mucha más importancia, ¿no?, en nuestras decisiones. En este sentido, los avances de la neurociencia han aportado datos interesantes a los vendedores, porque efectivamente el cerebro, cuando vendemos a un cliente, no estamos vendiendo a una persona, estamos vendiendo a un cerebro que actúa con unos mecanismos determinados que tienen sus causas en millones de años de generación de determinados organismos. Es decir, no es lo mismo el cerebro racional, el córtex, que lo que puede ser el cerebro límbico o el reptiliano, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene una misión concreta que desempeñar y están actuando permanentemente. Y esto un vendedor lo tiene que saber y lo Mira, tiene que saber utilizar en su favor, ¿no? claro, yo te voy a proponer, a lo mejor no en este programa, pero sí para los próximos, que hiciéramos un ejercicio práctico de esto que tú estás comentando, ¿no? Bueno, Porque, perfecto. sí, porque me parece que ahí es donde está la fuerza, es decir, si yo como vendedor tengo que enfrentar a un cliente, eh, se supone que ya lo conozco, no es un cliente en frío, y tengo que estar pendiente de esos tres cerebros que están funcionando para comunicarme con los tres a la vez. Oye, yo termino siendo un psicólogo de primera categoría, ¿no? Bueno, lo que tenemos que tener muy claro es ante qué estímulos actúa cada uno de los tres cerebros, ¿no? Ok. Efectivamente, todo lo que pueda significar ¿Puedes darnos exposición. unos breves ejemplos de los tres cerebros, cómo actúan? Bueno, pues yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de los informáticos, ¿no? De la gente de la informática cuando vende productos informáticos. Ujú. Hay un síndrome clarísimo que es el de caer en la racionalidad absoluta, de tal manera que
se le da más importancia a la característica del producto que al beneficio que el producto aporta. Eso, bueno, demuestra, entre otras cosas, una falta absoluta de empatía, ¿no? Lo Claro. que el cliente a veces quiere saber no es a qué velocidad van los procesadores del ordenador y qué capacidad de memoria tiene, ni qué, pues no sé, cuáles son los gigas o la memoria operativa que pueda tener en un momento determinado. Lo que le interesa es qué hace el ordenador por mí, Sí, así en es. qué me puede ayudar, Es en cómo puede, rápido, es cómo rápido. puede, Puedo ver cómo, bajar las películas rapidito. cómo puedo resolver mis problemas. Y ahí es Sí, donde el campo de la emoción juega un papel fundamental. Y muchas veces se renuncia a la emoción por unas argumentaciones basadas esencialmente en la característica del producto. Hombre, hablar de características es algo que suele llegar inevitablemente. Tú imagínate una compañía que compra maquinaria industrial, ¿no? Para su claro. empresa, ¿no? Y que necesita maquinaria eficaz, moderna, en fin, eficiente. Evidentemente, digamos que la exposición de razones de tipo tecnológico, racional, estricto, pues tiene una importancia determinante, ¿no? Digamos que la emoción ahí pues puede tener lo que tú decías, el papel de decir, bueno, le compro a fulanito en lugar de menganito porque es fulanito y es mi amigo y me llevo muy bien con él y es del Madrid o es del Barça y nos llevamos muy bien, pero evidentemente en esos casos la característica aflora, ¿no? Pero en líneas generales, yo te diría que el 90% de las ventas se generan, se producen en base a estímulos emocionales. Bien. Si eso ocurre en la venta, yo sigo creyendo que la venta son como etapas, procesos, Ujú, ¿no? Que ujú. el vendedor no es que dice paso uno, cumplido, hace un checking list y ahora voy al paso dos, no. Son cosas simultáneas, muy dinámicas. Pero entonces, le sumamos una vuelta más a la tuerca. Tengo que manejar los tres cerebros del cliente, pero además de eso tengo que manejar los tiempos para llegar al punto en el que cierre la venta. Los tiempos, ¿qué importancia tienen en este caso? Bueno, eso es de los factores que el vendedor debe intentar controlar en la medida de lo posible, sabiendo que las circunstancias son las que son y que muchas veces esto se puede dificultar, ¿no? Yo siempre pongo ejemplos de gente que vende productos pues, industriales a compañías que tienen un proveedor más o menos fijo, más o menos hacia el cual están ciertamente fidelizados. Y Ujú. abrirte camino en ese tipo de clientes es un planteamiento de muy largo plazo y de eso hay que estar muy consciente. Y que el no, como respuesta, está ahí presente de manera evidente y el vendedor tiene que tener una tolerancia a la frustración muy elevada, evidentemente. Hay casos en los que no. Yo siempre, por otra parte, yo siempre digo lo mismo, es decir, el vendedor tiene que estar preparado para el éxito, para el cierre desde el primer momento. Es decir, uno no sabe a veces cuando se enfrenta a un cliente por primera vez qué terreno está pisando. Es lo que yo te decía el otro día, es decir, oye, yo llego a un cliente y resulta que acaba de tener una trifulca con un proveedor tradicional y salgo por la puerta con un pedidito que no me esperaba, ¿no? Sí, sí, Y sí, salgo sí. corriendo para que no se eche para atrás el tipo. Bueno, pues esa es parte de, digamos, de la habilidad del vendedor. El entender que una venta puede ser producto de un estímulo sencillito y rápido, digamos, y a veces pues el conseguirlo implica un proceso mucho más lento y mucho más complicado. Piensa que muchas veces hay multiplicidad de interlocutores. Si tú le quieres vender, por ejemplo, a una empresa industrial o una maquinaria, pues no lo sé, a una imprenta le quieres vender una máquina para imprimir a 6 colores, automática, etcétera, pues tienes una multiplicidad de interlocutores que tienen algo que decir en respecto a la venta, ¿no? Es decir, desde el operario, pasando por el jefe de sección, pasando por el jefe de compra, pasando por el director general y pasando por todo aquel que tenga algo que ver con esa maquinita, con el uso de esa El que va maquinita. a firmar el cheque, por ejemplo, ese Y tiene claro, que entonces estar. no te estás enfrentando a un solo episodio, a un solo interlocutor, a una sola venta. Tienes que hacer ventas distintas y además, con lo que decíamos al principio, teniendo en cuenta cuáles son las circunstancias o las expectativas que cada uno de ellos tiene, porque al de compras le preocupará pues que sea una máquina barata, al usuario le preocupará que sea cómoda de utilizar, al otro le preocupará, en fin, que no le produzca mermas en los procesos de preparación de las impresiones, etcétera. Quiero decir que cada uno va a tener su expectativa y el vendedor tiene que ser capaz de dar respuesta a todas ellas. Por eso te digo que el vendedor la venta es una profesión apasionante, maravillosa,
y cuando uno la ejerce con conciencia y sabiendo a lo que uno se enfrenta y que, bueno, pues muchas de las cosas que uno logra dependen de uno mismo, pues también tiene No, su aliciente, obviamente, su aquello, ¿no? sí, da un gustazo cuando uno cierra una venta que uno, me ha pasado, yo he tenido la experiencia de que le he llegado a vender a alguien que nadie le había vendido, ¿no? Y tú llegas con tu pedido y se quedan así asombrados y dicen, ¿y tú le vendiste a este tipo? ¿Y qué hiciste? Le hemos mandado 20 vendedores y nunca quiso comprar algo, ¿no? No sé, suerte posiblemente. Mira, pero volviendo al tema anterior, ya dijimos entonces que las emociones, la emoción es un factor importantísimo y que lo racional no deja de ser importante, pero pareciera que tiene menos peso. Pero el factor precio, cuando yo voy a tomar la decisión al momento del cierre de venta, el precio se supone es un factor racional, pero ¿cuánto peso tiene? O sea, yo estoy muy emocionado, pero cuando me dicen el precio se me quita. Voy, veo el coche, es verdad, yo investigué que fuera el que mejor consume la gasolina, es eléctrico, tiene ese 6 airbag, me encanta. Y el color rojo, además, me siento que voy a ir montado en un Ferrari. Pero cuando me dicen el precio, se me quita la emoción. Hmm. ¿Cuánto peso tiene el precio entonces al momento del cierre de la venta? Vamos a ver, el precio en un sentido estricto, podríamos definirlo como la expresión en valor económico de un producto o de un servicio. Eso es en sentido estricto, ¿no? Pero el precio tiene otras connotaciones importantes. Una, por ejemplo, es el de la comunicación. El precio dice cosas del producto, ¿de acuerdo? El precio tiene que ser coherente con toda la parte, con todas las variables de tipo estratégico, es decir, la imagen del producto, el posicionamiento que quieres transmitir de él. Nadie se creería un Rolex a 20 euros, ¿no? O sea, no sería coherente un precio de 20 euros con... Es que ni siquiera pirata puede costar 20, dice. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que el precio, el momento de argumentar del precio, de hablar de precio, que muchas veces el vendedor hábil sabe provocar ese momento, intenta que sea el cliente, digamos, el que provoque esa discusión, ese planteamiento. No debe llegar hasta que no esté perfectamente madura, digamos, ese proceso de alimentación del platillo de valor. O sea, todos nosotros tenemos una balanza, para que nos entendamos, una balanza en la cabeza, ¿vale? Hay dos platillos, un platillo que es el valor percibido por el cliente y el otro es el precio. Si no existe una correlación entre el valor que yo le estoy ofertando al cliente, sea racional o sea emocional, como tú quieras, en relación al precio, pues evidentemente es posible que la venta no se produzca, ¿vale? Por defecto o por exceso, porque estamos generando, porque el producto es percibido como caro por el cliente, porque de alguna manera sobrepasa sus posibilidades económicas, o percibido como excesivamente barato y por lo tanto generador de desconfianza hacia el producto. Entonces, el precio hay que saberlo argumentar y del precio no se debe hablar hasta que el cliente no tenga una perspectiva muy completa y muy clara de cuáles son los beneficios que el producto le aporta. Pero, Si llegamos a hablar de precio sin haber tocado, digamos, el argumentario de valor, estamos en mala situación. No digo que estemos a las puertas del fracaso, pero sí en mala situación. sí, bueno, quiere decir que no has hecho los pasos correctos. Pero fíjate, Bueno, no te yo lo han permitido, también incluye, ¿no? también es posible, porque hay clientes Mm. que son como unos espadachines capaces de tenerte arrinconado. Pero hay una cosa que yo entiendo que en el precio también hay psicología. Y fíjate que todavía, y es viejísimo, el 99, 99,99. ¿Y si cuánto te costó? 90 euros. Y acabas de pagar prácticamente 100 100, euros, ¿no? 100 euros, sí. Pero si cuánto te costó 90, 90 y pico, te dicen en muchos casos. El 99 funciona, parece mentira, funciona todos los días y tiene años en eso. Quiere decir que hay un factor ahí en el Psicológico, que evidente. Sí, psicológico, ¿no? hay principios que se mantienen inamovibles en el tiempo, Eduardo, y ese es uno de ellos. De todas formas, yo siempre, sobre todo a mis clientes del sector del comercio al por menor, les digo que intenten jugar con el precio lo menos posible. Porque lo que es inevitable en el mundo en el que vivimos es que el precio, la percepción del cliente entre en un proceso de banalización respecto a la valoración que hace del producto. Banalizar Ujú. significa minusvalorar. Es decir, el auge del low cost a todos los niveles en este mundo en el que vivimos se debe un poco a esa visión banalizadora que el cliente a la larga acaba teniendo del producto y del servicio. Por eso es muy importante
defender siempre el platillo del valor. Y cuando ya no hay otras posibilidades, sino tocar el precio, recomiendo que se haga de una manera encubierta, es decir, un 3x2, una participación en un sorteo, una promoción, algo que realmente haga que el cliente no se centre en un precio barato, porque en esa dinámica se sabe cómo se empieza, pero no cómo se acaba. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen recorrido. Yo no sé si a título de resumen podemos decir entonces que la emoción es importantísima en el planteamiento de la venta y que la razón no hay que por eso descuidarla. Es decir, La razón tiene su lugar, evidentemente, tiene su peso, evidentemente, depende también, como te decía al principio, del tipo de producto o de servicio que estés vendiendo, pero la emoción es determinante, ¿no? En muchos de los productos, en muchos de los sitios. Por eso la vertiente emocional del producto siempre hay que buscarla, ¿no? y de ahí la fuerza de la neurociencia en este caso, ¿no? Sí, cada vez se está avanzando más en este sentido. Se va entendiendo más cuáles son los mecanismos de funcionamiento de nuestro cerebro, de qué manera el cliente toma sus decisiones de compra de producto, de servicio, de qué manera percibe incluso todo el aparato de comunicación que le vamos proporcionando. La neurociencia nos ayuda, por ejemplo, a hacer una publicidad mucho más eficaz, a no tirar el dinero a la basura como se tiraba antiguamente, porque hay métodos y sistemas que nos permiten detectar qué aspectos de un anuncio, de un spot o de un tal son más llamativos, menos llamativos, mejor percibidos por el cliente o peor percibidos por el cliente. La neurociencia es una herramienta inestimable e imprescindible en el marketing moderno. Y creciendo además, Y creciendo su creciendo. influencia. Sí, Bueno, señor. Fernando, ha sido un placer de verdad. Este management ha estado a mi gusto muy bien. Espero que para los oyentes también. Pues nada, Será, Eduardo, un placer y será nos vemos hasta la la próxima. próxima semana entonces. Dios Sí, mediante. Dios. Sí, señor, Dios mediante, aquí estaremos. Chao, Fernando. Un placer. Hasta luego, Eduardo, un abrazo.